Son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, inmediatamente en este jueves 9 de julio año 2020, vamos con los temas que vamos a tratar en el día de hoy. La reunión en Palacio de los presidentes Danilo Medina y Luis Abinader, buen mensaje en tiempos de crisis. El perfil de varios ministros del nuevo gobierno de Abinader, que son a la vez parte de la comisión de transición que encabeza el propio presidente electo Luis Abinader. El espaldarazo de López Obrador a Donald Trump en circunstancias críticas y algunos síntomas de la ralentización económica. Esos son los temas que nos proponemos tratar en el día de hoy. Entonces, señores, empecemos por este encuentro de ayer entre el presidente Danilo Medina, que fue visitado a solicitud de él, ¿no?, por el presidente electo Luis Abinader, en un ambiente muy apropiado para convocar a la unidad nacional ante una situación muy crítica como la que tenemos con la pandemia del COVID-19 y con la paralización, la ralentización económica que ha traído aparejada la crisis sanitaria. Entonces estamos hablando de una situación sumamente difícil que tenemos por delante los dominicanos, que tiene por delante el nuevo gobierno que encabezará el licenciado Luis Abinader, y creo que haciendo cosas como la de ayer, la nación dominicana recibe un mensaje muy esperanzador, sumamente esperanzador. Entonces, la reunión transcurrió en un ambiente muy ameno de dos políticos que saben que ya pasó la campaña, en la que cada uno de ellos pues trató de procurar el triunfo de la opción que representaba y se sometieron pues a la voluntad de los electores, y los electores tomaron su decisión, y esa decisión fue acatada de inmediato, acatada sin regateos, para permitir que de inmediato el país tuviera un clima favorable para la transición, para una transición armoniosa, y para que las nuevas autoridades tengan un ambiente apropiado para empezar su actuación. Entonces, el presidente Danilo Medina, una vez más, muestra su vocación democrática. No es hombre que coloca sus sentimientos, digamos, por encima de lo que de la nación, de lo que conviene a la nación. Y eso lo demostró en su actuación política. Solo demostró en su actuación política.
Es un hombre que tiene planteada la posibilidad de buscar un tercer periodo, incluso muy bien posicionado en las encuestas, pero eso encuentra dificultades que pudieron haber llevado al país a una situación de crisis, porque para poder materializar una reforma constitucional había que hacerlo sobre la base de una oposición realmente sumamente agresiva contra esa posibilidad, y eso podía generar un ambiente de descomposición en la República Dominicana. ¿Qué hizo Danilo a la hora de la hora? No, no, no. Esto sale más costoso para, para el país y nos lleva por un camino que al país no le conviene. Y bueno, seguro que pensó en él, pensó en su familia, pensó en todo, es decir, y no dio, paró eso, comportándose como un verdadero demócrata, gobernó como un demócrata, aunque tuvo que escuchar muchas cosas que decían lo contrario, y ahora pierde unas elecciones su partido, el partido que él encabeza, del que es el líder indiscutido, y Danilo actúa como tiene que actuar un estadista, como tiene que actuar un demócrata, Entonces, Luis Abinader, por su parte, también corresponde a ese gesto, y dan ambos la oportunidad de presenciar lo que el país presenció en el día de ayer. Eso, que es solamente bueno, a muchos sectores les satisface, pero usted puede estar seguro que hay sectores a los que no les gustó esa reunión de ayer. Pero a los sectores productivos sí les gustó esa reunión de ayer. A los dominicanos que están esperando soluciones para sus problemas, sí les gustó esa reunión de ayer. Entonces, el presidente electo, que fue el que habló después de la reunión, dijo que el tema de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, es un tema de nación, que él estará en coordinación con las próximas autoridades, con las autoridades actuales. Él estará en coordinación para dar seguimiento a todas las medidas, aclarando que todo lo que se haga de aquí al 16 de agosto, esa decisión corresponde al presidente Medina. Él estará enterado, pero que todo corresponde hasta el 16 al presidente Medina. Pero desde luego que ya sabemos que todo lo que ocurra en lo adelante en relación con las medidas que se adopten para esta pandemia será pues en coordinación. A la administración que sale y a la administración que entra les conviene controlar la curva de el COVID-19, porque la que sale no quiere salir como fracasada en el combate a esa pandemia, y la que entra no quiere encontrarse con la situación de una pandemia descontrolada que nadie sabe lo que pueda acarrear esa pandemia. Entonces, en lo que tiene que ver con la economía, él no dio mayores detalles, pero ya sí se conoce
de que hay una señal que es muy buena. Hay una señal que es muy buena, la de el mantenimiento del gobernador Valdés Albizu en el Banco Central, que es un tema que todavía oficialmente no se, no se ha anunciado hasta donde sepa. Ayer se refirió a ese tema del Ligerasme en el Sol de la Mañana, y ciertamente es así. Ciertamente es así. El gobernador permanece en el cargo, el gobernador se designa por 2 años, se produce la designación del gobernador del Banco Central y él permanece en el cargo. Estoy pendiente del detalle y Eury pudiera bien investigar ese detalle y nos hace la aclaración desde que lo tenga a mano. Si el gobernador se queda por el hecho de no haber cumplido los 2 años de su última designación, o si será designado el 16 de agosto de nuevo por Luis Abinader, y entonces ahí permanecería un tiempo, el tiempo que hayan acordado. Entonces, sería bueno indagar eso con exactitud, pero lo importante. Julio, según la ley, ayer sí, hablé con un consultor jurídico, uno que fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo y consultor jurídico del Banco Central, y decía que según la ley, el gobernador es ratificado y dura 2 años. A los 2 años entonces tiene que ser nuevamente ratificado, 4 años. Entonces, le restan todavía 2 años legalmente, pero la tradición es que generalmente ponen los puestos a disposición. Okay. Por ley él podría quedarse, pero tendría que ser en acuerdo con el nuevo presidente para evitar la situación. Él se queda, entonces él se queda porque el periodo para el que fue seleccionado como no ha vencido. Pero se queda también porque esa es la voluntad del presidente Luis Abinader, porque estoy seguro que si esa no fuera la voluntad del presidente Luis Abinader, un hombre como Valdés Albizu no tiene necesidad de permanecer ahí 30 segundos más que lo que se estime necesaria su presencia allí. Entonces, esa es una buena señal. Esa es una buena señal de que el hombre que ha manejado el tema monetario, pues se queda en el Banco Central. Ese mensaje para los sectores productivos y para todo el país en sentido general es un mensaje sumamente tranquilizador. Ya se verá en el futuro qué pasa, pero el hecho de que en lo inmediato permanezca en esas funciones el gobernador Valdés Albizu es un mensaje muy importante por parte de Luis Abinader. Entonces, ya que hemos hablado de esto, hablemos de su comisión de transición que él mismo la encabeza y de algunos de sus nuevos funcionarios que están a la vez en esta comisión de transición. Él la encabeza, la comisión de transición, y forman parte de la comisión de transición Lisandro Macarrulla por parte del nuevo gobierno, porque ya conocemos todos cuál es la comisión que designó el presidente Medina. Entonces, la designada por Luis Abinader, está el propio presidente electo, Luis Abinader, Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza, Jochi Vicente, está Miguel Seara Hatton, Darío Castillo, Gloria Reyes y Sonia Guzmán. Son la comisión de transición que anunció ayer el presidente electo Luis Abinader. De esos miembros de esta comisión de transición, podemos adelantar las funciones que algunos de ellos van a desempeñar en el gobierno. Lisandro Macarrulla será el secretario de la presidencia, el que va a las funciones que ocupa hasta el 16 de agosto Gustavo Montalvo. Ese será Lisandro Macarrulla, el nuevo secretario de la presidencia.
el nuevo ministro de la presidencia. Ahora, el secretario administrativo de la presidencia lo será José Ignacio Paliza, el actual presidente del PRM y senador hasta el 16 de agosto de Puerto Plata. Será el secretario administrativo de la presidencia, es decir, Paliza va a las funciones que ahora desempeña José Ramón Peralta. Entonces, en el caso de Fulcar va al Ministerio de Educación, el que es actual jefe de campaña de Luis Abinader, será el próximo ministro de Educación. Creo que ahí he mencionado ya algunos de estos cargos que serán los cargos de, digamos, parte de los cargos que ya tienen, ya están designados sus titulares. Creo que ayer hablamos o se mencionó en el programa Alberto Atala, que será el próximo administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana. Hasta ahora, pues indiscutiblemente, buen perfil en estos nuevos ministros que ya tiene designado y que ya están en coordinación, con los titulares, los incumbentes actuales de esa institución, poniéndose rápidamente al día en todo lo que tiene que ver con la situación de esas instituciones, un informe detallado sobre cuál es la situación de esas instituciones. Entonces, señores, eso es lo que tiene que ver con esta parte de algunos de los funcionarios que estarán con el licenciado Luis Abinader. Ya pues mañana me voy a referir a otro tema que tiene que ver con la agenda que algunos le están planteando al licenciado Luis Abinader. Entonces, señores, miren, después de saludar este encuentro y saludar estas predesignaciones, aunque no hayan sido dadas a conocer oficialmente, pero creo que con un perfil adecuado para un buen desempeño, vamos a referirnos a otro tema. Ayer, el licenciado Chanel Rosa Chupani dio dos informaciones. Julio, antes de que cambies, que me dan la información de que Darío Castillo, que es miembro de la comisión, dirigió la Oficina Nacional de Planificación, la ONAP, que luego se convirtió en el Ministerio de Administración Pública, donde está Camejo, y que probablemente sea él el designado en el Ministerio de Administración Pública, especialista en todo lo que tiene que ver con manejo de personal. Qué bueno, qué bueno. Darío entonces, Castillo. Sí, entonces, señores, ayer Chanel Rosa Chupani ofreció dos informaciones relacionadas con él. La primera es su renuncia al Servicio Nacional de Salud a partir del 16 de agosto, que a muchas personas le extrañó. ¿Y por qué renunciar si a él lo van a quitar? No, Chanel Rosa Chupani lo que hizo fue facilitar las cosas para que Luis Abinader designe a quien entienda de su confianza en esas funciones tan importantes a la hora de enfrentar una pandemia sanitaria. Entonces, la ley que creó el Servicio
Nacional de Salud, que es la 123-15, establece que ese funcionario se escoge, se designa por 4 años, que Chanel no los tiene, porque Chanel sustituyó a Nelson Rodríguez Monegro. Pero, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene quedarse a entorpecer a un nuevo gobierno que bien puede tener interés en que una persona de la entera confianza, del entorno, de afinidad política con el nuevo presidente sea el que desempeñe esa función? Eso sería crear una traba, crear un conflicto innecesario. Entonces, por eso es que Chanel ha renunciado y lo ha hecho muy bien. Chanel Rosa Chupani, a renunciar, lo ha hecho muy bien en el desempeño de sus funciones en el Servicio Nacional de Salud, un trabajador 24/7, un hombre sumamente eficiente, como lo fue en el Servicio Nacional de Salud en Senasa. Entonces, después de ofrecer esa información, le tocó ofrecer otra información que no estaban conexas, y es que él ha dado positivo al COVID-19. Entonces, Chanel, desearle pronta recuperación, y bueno, ahí se da una paradoja, porque si yo resulto positivo de COVID-19, inmediatamente llamo a Chanel. Chanel, he dado positivo, y busco recibir las atenciones necesarias y las pruebas y todo este tipo de cosas. Pero el director del Servicio Nacional de Salud no tiene a quién llamar, porque él no se puede llamar él mismo. Así es que, Chanel, pronta recuperación y felicitaciones por lo que hiciste ahora al no entorpecer la labor del nuevo gobierno y por tu trabajo en el Servicio Nacional de Salud. Yo quiero lamentar la muerte del sacerdote Luciano Frías de la parroquia San Vicente de Paúl en Santo Domingo Este, un sacerdote muy joven que lamentablemente murió a causa del COVID-19. Señores, se está muriendo mucha gente a causa del COVID-19 y aparentemente seguiremos recibiendo noticias similares. Por eso hay que tomarse más en serio este asunto del COVID-19, que tomarse más en serio, porque no pensemos sencillamente que tal vez es bueno que nos contagiarnos, porque a la mayoría de la gente que conocemos que están contagiadas, sus síntomas son muy leves y ya han superado esta situación. No sabemos cómo nos llega el número. Y antes creíamos que solamente mataba a las personas mayores. Este es un muchacho, este sacerdote, que acaba de fallecer de COVID-19. Y así han fallecido muchas personas jóvenes. Entonces, lo mejor es evitar el contagio. Si le llega, pues bueno, a todos nos habrá de tocar en algún momento, ya actuando, ¿no?, en una economía abierta, que veremos si hay algún tipo de acciones que se adopta para tratar de contener los contagios del COVID-19. Entonces, paso al espaldarazo que le ha dado López Obrador a Donald Trump, con el pretexto de que el día
1 de julio, es decir, hace 9 días, que entró en vigencia el nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el llamado TECMEC. Entra en vigencia, que sustituye al antiguo tratado de libre comercio entre estas naciones. Entonces, bajo ese pretexto, López Obrador, que nunca había salido de su país, que no había hecho un solo viaje de política exterior, porque él tiene en la cabeza que primero tiene que trabajar en el plano interno y que esa es su prioridad, y que por eso él no sale de México. Él no hace política exterior de manera directa, no entendiendo que la política exterior para una nación de la enorme economía mexicana, porque es bueno que sepamos que la gente huye de México hacia los Estados Unidos, no es por la situación económica, fundamentalmente. La gente huye de México por la violencia del narcotráfico en México, por la inseguridad que hay en México. Pero México es un país que podemos definir que es un país de un ingreso per cápita alto, pero la gente huye por la violencia que está entronizada en ese país. Entonces, la economía mexicana es una economía de una dimensión que ameritaría una mayor agresividad en la política exterior y comercial de ese país. De manera que un presidente que tenga eso en la agenda está trabajando para beneficiar a su país, pero él no entiende eso. Él entiende que él está trabajando por México, quedándose todos los días en México. Y es en 18 meses, la primera vez que sale, el primer viaje que hace. ¿Y a qué va? A apoyar a Donald Trump en medio de una situación sumamente difícil como la que está atravesando Donald Trump. Fíjense que como era para la entrada en vigencia de este tratado, ahí debió estar el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y no fue, porque estimó que eso no era necesario, pero sí lo estimó necesario, pues López Obrador. Y fue un intercambio de hipócritas lo que se dio entre ambos gobernantes, porque él fue capaz de decir que él acudió a ese encuentro con Trump, no solo por la entrada en vigencia de el TECMEC, sino que acudió para testificar su reconocimiento al presidente Donald Trump, porque es una persona que ha tratado con respeto a México, y nunca ha pretendido, digamos, violar la soberanía mexicana, es decir, que ha actuado siempre reconociendo la soberanía mexicana. A él se le olvidó las amenazas que le hizo Trump para que contuviera la llamada caravana migratoria, que fue bajo amenaza que Trump logró que México, que no se metía prácticamente en eso, pues tuviera que tomar medidas para frenar la caravana migratoria. Entonces, a él se le olvidó que
a referirse a los mexicanos, parece que eso no le agredió a él, pero que al referirse a los mexicanos, Trump se habla de personas que llevan drogas a los Estados Unidos. Él dice que, pues, que traen drogas, el crimen, que son violadores, y supongo que algunos son buena gente. Esa es parte del buen trato que Donald Trump le ha dado a México. Es decir, que evidentemente es totalmente desafortunado que un presidente no se sienta, digamos, maltratado con expresiones de otro mandatario que son denigrantes para la gente que él gobierna, para sus compatriotas. Pero bueno, eso es lo que él planteó. Lo que él planteó, él alaba a Trump, dice que Trump no ha dado continuidad a la doctrina Monroe, pero ¿y quién le ha dado continuidad a la doctrina Monroe ya en esta etapa? ¿Qué presidente moderno de los Estados Unidos? La doctrina Monroe se refiere a lo que primó en Estados Unidos hasta el principio, pudiéramos decir que hasta prácticamente el primer cuarto del siglo XX, que Estados Unidos, de acuerdo con la doctrina Monroe, no tenía ningún tipo de intervención fuera de su área de influencia. Y salía, digamos, al margen, se mantenía totalmente aislada de los conflictos internacionales que estuvieron fuera de su área de influencia. La postura que el excepcionalismo americano mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial. Europa, por ejemplo, siempre vivió en conflictos, siempre vivió en guerras en las que Estados Unidos no intervino porque sus gobernantes, por ejemplo, como Theodore Roosevelt y como Woodrow Wilson, que si bien es cierto que son los responsables de un cambio en la política exterior de los Estados Unidos, pero se manejaron con el criterio de que todas esas guerras que se producían en Europa eran un conflicto que Estados Unidos no tenía que participar, que las guerras entre Francia e Inglaterra eran las guerras entre el dictador de la tierra, que era Napoleón, y el dictador de los mares, refiriéndose a Inglaterra. Y frente a otros conflictos pensaban lo mismo. Entonces, lo que planteaba la doctrina Monroe, nosotros fuera de las Américas, de nuestra área de influencia, no buscamos nada. Ahora sí, en la área de influencia se dio pues lo del destino manifiesto, y con la cuestión esta del destino manifiesto, Estados Unidos se quedó con más de la mitad del territorio mexicano. Esa es la doctrina que dice ahora López Obrador que Trump no ha aplicado. Pero ¿y a qué presidente americano moderno se le puede ocurrir ir a buscar más territorio para el lado mexicano? Con lo del destino manifiesto, para que tengamos una idea de qué cantidad de terreno de Estados Unidos hoy pues eran anteriormente pertenecían a México. Veamos lo siguiente, miren, California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, parte de Arizona, Wyoming, pertenecían y de Kansas, eran territorio mexicano
que fueron territorios tomados por Estados Unidos con la doctrina del destino manifiesto, que era, digamos, un mandato sagrado que decía que Estados Unidos tenía que imponer su civilización en toda esta área para llevarla al progreso. Entonces, eso dice López Obrador, que Donald Trump no ha incurrido en eso. Yo no sé cómo diablo en el siglo XXI pues puede aparecer un presidente estadounidense que vuelva a eso. Entonces, de lo que se trató fue de un espaldarazo político, probablemente gestado por gente que se ha beneficiado altamente del gobierno de Donald Trump, que si Donald Trump pierde, no quiere que el mensaje de la derrota de Donald Trump sea un mensaje que sea tan contundente que termine comunicando la necesidad de cambios. Porque este presidente, ¿qué dijo ayer el presidente Donald Trump? En el intercambio de elogios con el presidente de México, López Obrador, Donald Trump dijo: cada uno de nosotros fue electo con el compromiso de luchar contra la corrupción, devolver el poder al pueblo y poner nuestros intereses y, digamos, hacer prevalecer los intereses de sus países. Bueno, en el tema de la corrupción, Donald Trump no tiene la mejor fama. No tiene la mejor fama como gobernante. En el tema de lo que tiene que ver con devolver el poder al pueblo, menos. Él habla del pueblo en el discurso. Y es verdad que su discurso, pues eso estaba planteado. Pero cuando se ejerce el poder, ya usted no se le evalúa por las palabras suyas, sino por los hechos. Y en verdad que Donald Trump, a los únicos que le ha devuelto el poder son a esos sectores empresariales que de lado y lado propiciaron ese encuentro con López Obrador, porque es a ese 1%, 0,1% de estadounidenses que han sido los mayores beneficiarios de la única medida que él ha adoptado de política económica, que ha sido el recorte de los impuestos. Pero como en economía, lo dice Milton Friedman, nada es gratis. Como no hay platos gratis en la economía, lo que Estados Unidos ha dejado de percibir por ese recorte de impuestos, que no es verdad que se ha transformado en un crecimiento de la economía, no es verdad que se ha transformado. Ahora, entonces, ellos han intentado compensarlo con recorte de los capítulos sociales, como ocurre con la ley de atención sanitaria, el ACA, el Obamacare, que han querido pues reducir su impacto, como quieren reducir el impacto de la seguridad social. Es decir, le quito impuesto a los ricos para entonces disminuir los beneficios sociales de los más pobres. Eso no puede ser poner el poder en manos del pueblo. Pero ya ustedes ven cuando en la política otros intereses se colocan por encima de otras cosas. Es decir, el poder económico que ambos supuestamente están enfrentando en su discurso llevó a este señor ayer a Estados Unidos a sumarle puntos a Donald Trump,
hacerle campaña a Donald Trump para que la caída electoral de Donald Trump no sea tan estrepitosa, para que no comunique otros mensajes de cambio y para que el discurso, que si bien es cierto que a veces se ha dicho que está derrotado, por eso es que digo que discursos no se derrotan. No, Elizabeth Warren fue derrotada como candidata, como aspirante presidencial, pero el mensaje que ella ha estado planteando no ha estado derrotado. El hecho de que tú no puedes tener una sociedad, entonces la están acusando de que ella era comunista, que una sociedad que todo lo que haga sea para hacer más rico al 1% de la población, mientras el 90% cada vez tiene más dificultades. No puede sustentarse una sociedad sobre esa base. Quien está planteando reformar esa sociedad no es enemiga de esa sociedad ni puede ser enemiga, por el contrario, está proponiendo cambios para que el sistema se mantenga. Y eso no es verdad que eso ha sido derrotado, como no han sido derrotados muchos planteamientos que se están haciendo en ese sentido. Entonces, al observar que estas cosas están tomando vigencia, bueno, tratemos de que la debacle no sea tal que se entienda que los mensajes que están hablando de reorientar la política económica en los Estados Unidos y social, pues sean tan contundentes. Entonces, fíjense qué servicio le presta una supuesta gente progresista al poder económico en estos momentos, con ese meeting, porque eso fue un meeting de campaña, lo que este señor fue a hacerle a Estados Unidos en beneficio del presidente Donald Trump. Cambio y fuera. El sol de la